Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast semanal en Mi Universo Podcast, en donde tomo los problemas que existen en tu universo y los resuelvo en el mío, con soluciones lógicas, otras no tanto, pero siempre con algo que aprender y compartir. Disfrútalo. Ok, muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los animales en peligro de extinción. ¿Vale? Una problemática real, es una realidad que para bien o para mal nos compete a todos, la verdad. Porque creo que el mundo y el universo entero es bello por todas las cosas que hay en él. Un universo vacío y en donde cada vez hayan menos cosas, tal vez sea menos bello. Incluso cuando hay muchas cosas que nosotros no llegamos a conocer, me refiero a, por ejemplo, esta generación, hay muchas cosas que sí hemos visto y que sería bonito que las demás generaciones vieran, y nosotros tenemos parte que decir en ello. Y sobre todo ayudar. Así que esa es la parte en la que nos vamos a basar el día de hoy. Primero vamos a empezar por la definición de conceptos. ¿Qué son animales en peligro de extinción? Bueno, se pueden definir como especies que corren el riesgo de desaparecer completamente de la Tierra. De tu Tierra en este caso, ¿no? Y bueno, entre otras razones se debe principalmente a la actividad humana que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas y ha causado la degradación y destrucción de los hábitats naturales de estas especies. Pero, como un super resumen, son animales que están en riesgo de desaparecer. Nótese que se utiliza la palabra riesgo, porque es una posibilidad muy posible que suceda, valga la redundancia, pero también que es algo que tiene la posibilidad de ser salvable siempre y cuando se utilicen los medios, caminos y estrategias correctas. Y allí es donde entramos nosotros el día de hoy. Hemos hecho una investigación y nos apoyamos en los recursos correctos para idear un plan real que, como siempre, empiece por nosotros y termine en un nivel más macro para que nos ayude a reducir y hasta cierto punto equilibrar la balanza con estos animales tan especiales como lo son todos. Todos tenemos el mismo derecho de habitar el mismo lugar, porque todos nacimos en el mismo lugar. Entonces, pasando a las cifras, se estima que aproximadamente el 25% de todas las especies de animales en el mundo están en peligro de extinción. 25%, la cuarta parte. ¿A qué se traduce esto? Bueno, de cada 4 especies que veas, una va a desaparecer. Cada 4 especies. Esto es una estimación, no es un número grosso, pero es una idea. Y el problema no es solamente la estimación de una cifra, porque estimaciones pueden haber muchas dependiendo de la perspectiva, pero cuando la data nos lleva a hechos, donde vemos que la tasa actual de extinción es de 100 a 1000 veces más alta que la tasa natural de extinción, es un tema serio. Y peor aún, cuando sabemos que desde 1970 la población mundial de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces ha disminuido en un 68%. Entonces, más allá de las estimaciones, que pueden variar, vemos el pasado, los hechos, y vemos que no son prometedores, en absoluto. Y curiosamente, en la gran mayoría de estos casos, la actividad humana es la principal amenaza para todas estas especies. A diferencia del cambio climático y muchos otros temas sensibles en donde no hay un culpable al que todos apunten al unísono, en el caso de la extinción de las especies, no tenemos la menor duda de que somos nosotros los humanos los principales causantes de esta problemática gracias a nuestras actividades. Y lo que es peor aún,
la gran mayoría de estas actividades se basan en los intereses económicos y avaros de nosotros como humanidad. ¿Hasta qué punto nuestra comodidad o nuestra extrema comodidad vale más que las necesidades básicas de las demás especies? Pongámoslo en perspectiva. Si estás escuchando esto, debes tener un dispositivo con conexión a internet. Entonces, ¿hasta qué punto es justo que todos tengamos dispositivos con conexión a internet que nos hacen la vida mucho más fácil? Pero para ello tenemos que deforestar cientos de áreas con instalación de antenas para que el internet funcione. Y esas áreas deforestadas le quitan tanto los hogares a cientos de especies como los alimentos a muchos otros visitantes, y privamos de libertad y vida literalmente a las especies que dependían de esas áreas, solamente para que nosotros tengamos dispositivos con internet. Ahora te cambio el juego. Imagina que llega una especie superior a nosotros, al planeta o al universo. Y para que esa especie funcione propiamente, nos quitan el agua a nosotros y nos quitan las casas. Para ellos poder tener con qué jugar Monopoly, por decirte algo. La diversión de ellos o la manera de ellos estar cómodos es jugar un Monopoly de tamaño mundial. Y para ellos nos quitan a nosotros el agua y las casas. Es triste, ¿verdad? Y es horrible. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Desde cierto punto. Y tenemos que ser conscientes de esta problemática y ayudar lo más posible en esa línea. Soy consciente de que no podemos erradicar la tecnología o el movimiento natural de nosotros como especie, porque simplemente así somos, o que sea nuestra naturaleza, o llevamos demasiado tiempo siendo así para que las cosas cambien. Pero sí podemos minimizar nuestro impacto, aumentar nuestra conciencia y trabajar teniendo presentes que no somos los únicos con derecho a gozar de todos los bienes y bondades que aquí existen. ¿Y a quiénes estos incluyen o estas problemáticas afectan? Bueno, sabemos que incluyen a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos. Y entre los ejemplos más llamativos, sonoros o populares está el rinoceronte blanco, el oso polar, el tigre de Bengala, el panda gigante, Kung Fu Panda, se está extinguiendo, la ballena azul, el orangután de Sumatra y el jaguar. Son los ejemplos más sonantes, pero no te sorprendas, hay muchísimos otros animales que también están en peligro de extinción a raíz del mismo problema. Las actividades humanas como la caza, la pesca excesiva y la contaminación son los principales efectos dañinos en esta situación. Esto también lleva a la pérdida del hábitat y a su vez influye en el cambio climático, que consecuentemente influye en estos animales. Ahora, sabemos que en la actualidad se llevan a cabo distintas iniciativas para proteger a las diversas especies, como lo son la creación de reservas naturales, la regulación de la caza y la pesca, promoción de prácticas sostenibles en la industria y en la agricultura. Son todas estas actividades, ideas o iniciativas que se implementan actualmente con un control muy flexible y a veces muy parcializado dependiendo de los intereses, en donde los animales se siguen viendo perjudicados. Y ojo, también quiero mencionar que no toda la culpa es del hombre. La gran parte lo es, sí, pero no toda. Sabemos que los cambios en el clima, los cambios repentinos en el clima, pueden tener efectos negativos en las especies que dependen de un clima específico para sobrevivir, como por ejemplo el aumento de la temperatura, que afecta al comportamiento de apareamiento o la distribución de alimentos, desastres naturales, los temblores como que sucedió hace poco en Turquía, los tsunamis, los volcanes haciendo erupción, tornados y estos
pueden destruir el hábitat de una especie o reducir drásticamente su población. A su vez existe obviamente la competencia con otras especies. Siempre ha sido la adaptación del más apto o el asentamiento del más apto. El control, dominio. El punto es que siempre hay una más fuerte que la otra. Y muchas veces cuando estas especies son invasoras, pueden competir con los animales que son autóctonos. Por los recursos, los minerales, por el apareamiento. Y esto puede llevar a la disminución o extinción de la especie de esa zona. Y por último, la misma idea, pero a un nivel un poco más pequeño, pero igual de nociva, las enfermedades y los parásitos. Ambos pueden tener un impacto significativo en la población de una especie, especialmente si son introducidos por humanos o especies invasoras. En general, no siempre, pero en general, cuando la enfermedad o los parásitos nacen o llegan a este ecosistema de manera natural, en cierto punto, los animales que anteriormente fueron afectados comienzan a adaptarse a esta problemática y a superarla. No estamos hablando de un cambio de 1, 2, 3 o 4 años, pero sí sabemos que a nivel evolutivo los más fuertes se adaptan y se quedan. Pero cuando estos parásitos y estas problemáticas son introducidos por los humanos, a veces con intención, a veces sin intención, es más difícil para las especies adaptarse. Y bueno, un ejemplo muy lindo, tal vez, de mencionar sobre la competencia con otras especies es el pez león. Es este pez que es así como cremita con blanco y es súper llamativo. Pero curiosamente, lo creas o no, es una especie invasora en el Mediterráneo. Este pez realmente viene del Océano Índico, es voraz, tiene la capacidad de reproducción y tiene muy pocos depredadores. Y muy curiosamente, cuando él llega a una zona nueva, la diversidad desaparece y las especies autóctonas tienen un gran problema para el equilibrio biológico. Es tan grande el problema que países como Turquía, Grecia, Chipre e Italia han tratado de contener la invasión, pero él se asienta. Él es muy adaptable, es muy resistente y a su vez muy dominante. Y es un gran problema. Especies autóctonas del Mediterráneo sufren. ¿Y qué culpa tenemos nosotros los humanos de eso? Muy poquitísima, muy poquitísima. Es simplemente es su naturaleza. Es infestar todos los mares. Pero independientemente de la causa, que reitero, en su minoría son naturales, la desaparición de otras especies animales puede y va a tener un gran impacto en nosotros, los seres humanos. La biodiversidad es simplemente esencial para mantener la salud y el equilibrio de todos los ecosistemas. Ecosistemas que a su vez nos proporcionan una amplia variedad de beneficios. Los ecosistemas nos proporcionan alimentos, medicamentos, materiales de construcción, recursos naturales que utilizamos en nuestra vida diaria. Y la desaparición de una o más especies puede tener un efecto en cadena en el ecosistema, lo que puede llevar a una disminución en la disponibilidad de recursos y afectar a nuestra seguridad alimentaria y tal vez, solo tal vez, calidad de vida. Eso es algo a tener presente. En adición, curiosamente, la biodiversidad es parte de la regulación del clima, purificación del aire y purificación del agua. Hay animales que cumplen estas funciones. Si les quitamos la casa y se tienen que ir, van a limpiar el aire en otro lado. Y si a gran escala se quedan sin dónde ir, no van a poder existir, no va a haber aire que limpiar. Por eso es que la prevención de desastres naturales, inundaciones y deslizamiento de tierra depende de que estos animales tengan un hábitat sano. Tú que me escuchas, esto es una gran cadena. Todos somos un pequeño engranaje en un gran sistema. Y si comenzamos a perder engranajes, comenzamos a quitarle piezas al sistema, tarde o temprano el sistema va a colapsar. Y siguiendo una vez más enfocados en nosotros mismos, como es costumbre, la desaparición de las especies puede tener un impacto emocional y cultural en nosotros los seres humanos. Existen y han existido muchísimas culturas y comunidades
que tienen vínculos históricos y espirituales con la naturaleza, y aún así las especies que habitan en ella, por lo que su desaparición puede ser traumática y afectar su identidad. En algunas religiones incluso los animales son hasta cierto punto adorados. Entonces imagina que por temas de la naturaleza, como víctima de nosotros los humanos, llegue el punto en que nos quedemos sin, o que lo que las personas de estas religiones se queden sin dichos animales. Creo que vale la pena considerar esas posibilidades también. Ahora, no digo que nosotros del lado de acá podemos controlar lo que pasa desde el lado de allá y que todo recaiga en nosotros, pero, como mencionaba, todos somos parte de. Y es importante que todos aportemos. Entonces, una buena pregunta a realizar es, ¿cómo podemos todos aportar? Como mencionaba, primero empezaremos por nosotros mismos. Nosotros, los humanos, el hombre en casa, le tengo 5 planes para que hagamos nosotros primero. Y una vez seamos conscientes o realmente los podamos poner en práctica en nuestro día a día, y que llegue al punto en que lo hagamos de una manera inconsciente, simplemente natural, podemos seguir presionando hacia las prácticas más organizacionales. Pero primero, lo más básico, consumir productos sostenibles y reducir el desperdicio. Al elegir productos que se hayan producido de manera sostenible y al reducir nuestro consumo y desperdicio, podemos reducir nuestra huella ambiental y a su vez proteger los ecosistemas. Mira, de hecho en Instagram hace poco vi un canal de un chico que tiene una cocina con 0 desperdicios. Todo lo que le llega, todo lo usa. En Netflix también hay un documental sobre comida en donde tienen cocinas 0 desperdicios. Cada vez es más común y es más un tema de realidad social las cocinas con 0 desperdicios. Porque somos muy de la costumbre de usamos una parte y botamos la otra, cuando la otra realmente nos puede ayudar mucho. Y ahora, si a eso le sumamos que los productos utilizados son sostenibles, estamos haciendo un doble efecto, un doble impacto, un daño multiplicado a la problemática que nosotros mismos hemos causado. Segundo, podemos apoyar iniciativas de conservación, apoyar organizaciones y proyectos que vayan en pro de la naturaleza, que trabajan para proteger a las especies en peligro de extinción y sus hábitats. Este es el caso muchas veces de organizaciones no gubernamentales, muchos museos tienen esta costumbre, y existen muchas actividades que van en pro de los animales. Les brindan un lugar seguro, un lugar donde puedan no solamente estar y alimentarse, sino, muy importante, reproducirse. Porque la única manera de revertir la posibilidad de que se extingan es multiplicándolos. Y, en especial, multiplicándolos de manera natural. También poner nuestro granito de arena en cuanto a la información. Es importante que nosotros sepamos la problemática y más aún difundir la información para que esta realidad llegue a cada vez más personas, unamos más mentes y lleguemos a más soluciones, más ideas. A mí se me está ocurriendo esto, lo que estoy haciendo ahorita, y lo que le comparto, pero a ti se te puede ocurrir 3 cosas más, y a otra persona 3 cosas más, y a otra persona 3 cosas más, y así a medida que lo vamos sumando, y todo parte de este mensaje, y mi mensaje con 5 ideas se convirtió en otros mensajes de 11. Y el valor agregado es exponencial. Y eso es lo que te quiero incentivar. Compartámoslo, no tengamos pena en la realidad de todos. De todas actualmente y de las futuras generaciones. Ahora también, esta creo que es una de las ideas más viejas, pero no por vieja es inefectiva. Siempre la de plantar un árbol. Vamos a plantar árboles. Promovamos espacios verdes, la reforestación y la creación de espacios en donde se puede ayudar a restaurar hábitats y proporcionar refugio a las especies. Hace no mucho tiempo salió una noticia sobre una pareja
que se mudaron solo, no recuerdo si era una isla, pero una parte bastante aislada, donde ellos dos, esta pareja, reforestaron 25 hectáreas porque sembraban árboles. Y eso trajo una biodiversidad increíble a ese lugar. Este tipo de iniciativa, que en algunos casos es complicada y puede ser utópica, es real. Es real. Y si todos ponemos nuestro poquito, lo podemos hacer. Y, muy importante, respetar y proteger los hábitats. Simplemente respetando que esa es la casa de otro ser vivo, ayudamos bastante. ¿No te gustaría que alguien viniera a tu casa y dejara botellas, vasos, plásticos, todo tipo de basura en tu casa y venga y haga agujeros y le quite el techo ya? Bueno, lo mismo que no quieres que le hagan a tu casa, no lo hagamos en la casa de los animalitos. Cuando vamos a la playa, cuando vamos a un paseo, cuando vamos a un parque, no dejemos la basura por ahí tirada, no hagamos huecos donde no nos tocan, no cortemos los árboles que están habitados, ¿verdad? Tratemos de que nuestro impacto sea lo menos negativo posible y si tenemos la oportunidad de ayudar limpiando, hagámoslo. Te exhorto a eso. Ahora bien, ¿qué se puede hacer a un nivel un poco más macro? Esta es la parte que hemos realizado nosotros en mi universo y que es como que la base o son los cimientos de la idea que se le proporciona a las personas en poco, que le proporcionamos a nuestra comunidad para que lo apliquen en su realidad. O sea, esto que te voy a decir ahora es la base de lo que te mencioné anteriormente. Y nos basamos en 4 puntos principales. 1. Creación de reservas naturales. Muchas. ¿Recuerdan lo que hice con las bibliotecas de poner bibliotecas públicas de primer nivel en cada corregimiento? Bueno, tengo algo muy parecido en cada zona verde. Cada zona verde, ya sea el corregimiento de las provincias, tenemos reservas naturales para los animales de esas áreas. De esa manera, tratamos a cada animal de manera adecuada en su ambiente, en su entorno. Y así evitamos sacarlo y llevarlo a un lugar distinto. Estas reservas naturales se basan en la protección de hábitats críticos, donde ayudan a preservar las especies y permitir que la población se recupere. Segundo, la regulación de la caza y la pesca controlada. Tenemos organizaciones que nos colaboran en el traqueo, en el seguimiento de las actividades en las zonas donde comúnmente se dan este tipo de prácticas. No es como que cualquiera llegue y lo hace, no. Tenemos establecimientos, organizaciones que tienen establecimientos en estas áreas y nos ayudan a controlar y reducir propiamente la cantidad de caza y pesca que se dan en las distintas zonas. También tenemos la promoción de prácticas sostenibles, que son industria sostenible, agricultura sostenible, para reducir la contaminación y la degradación del hábitat natural de estas especies. Cuarto, la educación y concientización. Es importante educar a la sociedad sobre la importancia de proteger a las especies, hacerles saber de la realidad a la que nos enfrentamos y, mejor aún, darle las herramientas para que solucionen esta problemática por sí mismos. Como es costumbre, una sola golondrina no hace verano, primavera, pero muchas golondrinas sí. Entonces, nosotros cumplimos nuestra parte, reduciendo, controlando y educando. Tú haces tu parte haciendo. Al final, el mensaje de este capítulo no es otro que asegurarnos de que salga la información, sea pública, sea real, y que podamos solucionar esta problemática, reducirla, haciendo todo nuestro granito de arena. Existen muchas otras ideas, muchas otras actividades que ya se están realizando, incluso en tu universo. Haz una búsqueda rápida. ¿Cómo ayudar a los animales en peligro de extinción? Hazlo en YouTube, en Bing, en el chat GPT, donde más te guste.
existen muchísimas ideas. Pero una idea que no se lleva a cabo no es nada. Eso es lo que necesitamos. Así que por favor, haz tu parte. Haz tu parte y ayúdanos a que cada vez más personas hagan la suya. Porque todos juntos podemos hacer el cambio. Espero que te haya gustado el capítulo, espero que hayas aprendido y espero haberte motivado a hacer tu parte.